A estas horas siempre entra un hambre. Me comeré un platanito. Un platanito canario no puede hacer daño a nadie. Sí, me he comido ya 7, ¿y qué? Que estoy engordando, pero si nunca he estado mejor. Está bien, Pío. Me lo comeré después de nuestra historia de hoy. A finales del siglo XIX, la rivalidad entre las grandes potencias sigue influyendo en la vida de nuestras islas. Después del Congreso de Berlín, la carrera colonial entre Inglaterra, Alemania y Francia convierte a los puertos canarios en escala obligada hacia África, Sudamérica y el Índico. Venga, muchachos, deprisa, que hay otros 3 vapores esperando. La actividad de nuestros puertos es tan grande que son muchas las familias campesinas que vienen a buscar trabajo en los grandes puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Mira, Fermín, ese parece el jefe. Vamos a preguntarle. ¡Vamos, vamos, más deprisa! ¿Qué quieren ustedes? Yo me llamo Fermín y mi amigo Juan, señor. Hemos dejado nuestras tierras y buscamos trabajo. Buscamos trabajo y nos han dicho que en el puerto de Santa Cruz se necesita gente. Y así es. Los vapores ingleses hacen escala aquí para abastecerse de carbón y se está realizando toda clase de obras en el puerto para atender el creciente tráfico de hombres y mercancías. Los alemanes han instalado el cable telegráfico y empresas extranjeras invierten sin parar. Los cambios son como para caerse de asombro. ¡Ay, ay, que me mato! ¡Ay, ay! Inglaterra fue siempre, sin duda, la potencia más influyente en el archipiélago. Como alcalde de Santa Cruz, estoy muy interesado, señor Yowar, en profundizar nuestras relaciones. Las inversiones de Inglaterra, bien lo sabe usted, son muy importantes para Canarias. ¿Conoce usted, Mr. Martí, la importancia geopolítica del archipiélago para nuestros intereses? Ajá. Por eso nuestro deseo es también ayudarles a ustedes. Son ya muchas las empresas británicas instaladas aquí, Mr. Martí. Helder, Miller, Hamilton, lo sé. Y es solo el comienzo. Luego vendrá el sector portuario, el agrícola y muy pronto el turístico. Este clima es muy bueno para el asma. Muy pronto verá usted estas calles llenas de ingleses, Mr. Martí. Así lo espero, señor Yowar. Goodbye. Ah, aquí están ustedes. Se conocen, ¿verdad? Señor Aller, cónsul de Alemania. Y el señor Ayad, cónsul de Bélgica. Estos señores representan a 2 grandes naciones interesadas también en el desarrollo de nuestras islas. Enseguida les recibo, señores. Encantado, Herr. Encantado, monsieur. La rivalidad anglo-alemana contribuyó a la mejora de los servicios y las comunicaciones, pero también las inversiones belgas fueron importantes. A ellas se debió el alumbrado eléctrico de Santa Cruz de Tenerife. Y la primera línea de tranvías eléctricos entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Y entre tanto, el turismo
comienza a llegar, sobre todo de Inglaterra, y surgen hoteles por todas partes. El Internacional, el de Telégrafo, el Quisisana en Santa Cruz de Tenerife, el Taoro en el Puerto de la Cruz y el Santa Catalina y el Metropol en Las Palmas. Y como ven, las costumbres cambian. Todo lo inglés se pone de moda entre nosotros, lo que no impide que se mantengan vivas muchas supersticiones. ¿Pero tú estás segura de lo que dices, Sagrario? Te digo que sí, Juan. Que le han echado martillo. Antes era un niño gordo y saludable y míralo ahora, está flaquísimo y no deja de llorar. ¿Quién habrá sido? La señora María seguro tenía envidia de nuestro niño y además todos dicen que es medio bruja. Pero, ¿y qué vamos a hacer? Hay que llevárselo a la curandera para que les haga un santiguao. Con un ramito de laurel y una vela bendecida al día de Candelaria, todo se arreglará. La reactivación económica favoreció también a la agricultura. Tras la decadencia de la cochinilla, el plátano se convierte en la principal exportación de las Islas Canarias. Desde que en 1878 Peter Reed comenzó a traer plátanos canarios a Inglaterra, nuestras importaciones de plátanos no han dejado de crecer. ¿Estará satisfecho, Mr. Martí? Sí, se los vendemos también a Alemania y Francia, pero su país, señor Yowar, sigue siendo el primero. Nuestras empresas participan en el campo de los fertilizantes y el empaquetado. Recuperamos así nuestra relación con los mercados del norte europeo, señor Yowar. Primero el azúcar, luego el vino y la cochinilla. Mire ahora el Valle de la Orotava. El paisaje de nuestras tierras ha vuelto a cambiar completamente. Pero la importancia geopolítica de las Canarias no trajo solo riqueza, también tensiones. 2 meses después de la explosión del Maine en el puerto de La Habana y el comienzo de la guerra entre España y Estados Unidos, la amenaza de invasión del archipiélago por parte de esta última pone en pie de guerra a las islas. La prensa norteamericana ha resaltado nuestra importancia y nuestra debilidad. Corre el rumor de que la invasión de Las Palmas es inminente y se han reclutado a toda prisa voluntarios para defender la ciudad y la isla. ¡Descansen! ¡Habitantes de Las Palmas! Ante las amenazas de los enemigos de España, es vuestro deber defender palmo a palmo esta tierra bendita, donde descansan las cenizas de vuestros mayores. El pánico se apoderó de la isla de Lanzarote. Las mujeres y los niños abandonan Arrecife para refugiarse en los pueblos del interior. ¡Vienen los yanquis! ¡Esta noche es la invasión! Los militares están acuartelados. El cabo Domínguez se lo ha asegurado a mi Pepe. ¡Hay que huir con los niños! ¡Ay, por Dios! ¡Ay! La firma de la paz de París con Estados Unidos hizo oficial la derrota de España, pero acabó con los temores de invasión. Las inversiones extranjeras y las amenazas de invasión eran también el resultado de un cierto abandono por parte de la península, que a veces se traducía en arrogancia y desprecio hacia los isleños. Sí, Roberto, bellísimas y el clima delicioso, pero la gente es un verdadero desastre. Así es, Adolfo. Les falta fuerza, iniciativa e inteligencia. Lo lamento, señor. ¿Lo lamentas, idiota? No lo estábamos diciendo estos canarios. Pero, Adolfo, ¿tú has visto lo que me ha hecho? Oiga, ¿ha venido usted a esta tierra de visita o de conquista? ¿Pero qué está diciendo? ¿No nos irá usted a retar a duelo por gritar a un camarero?
No, voy a retar a su gobierno. Mi nombre es Secundino Delgado y volverán a oírlo. Ya era hora de que alguien con coraje les parara los pies. ¿Lo conoce? Claro que lo conozco. Es Secundino Delgado. Ayer mismo dio una magnífica conferencia en la Asociación Obrera de Santa Cruz de Tenerife. ¿Un revolucionario? Sí, luchó en Venezuela y Cuba en favor de la emancipación de esos países hermanos. Y ahora tengo entendido que quiere hacer lo mismo en Canarias. Secundino Delgado, padre del independentismo canario, fundó el Partido Popular y un periódico cuyo nombre era Bacaguare. El libre comercio nos ha dejado al margen de la industrialización. Nos ha hecho completamente dependientes de los mercados del norte de Europa, impidiendo el desarrollo autónomo de las islas. ¿Y somos españoles? Si el 90% de nuestros intercambios comerciales se hacen con Inglaterra y Alemania, y tan solo un 2,5% con la península, ¿somos españoles? Nos sentimos más protegidos por la Armada Británica que por la española. Por eso el Partido Popular ha elegido el ejemplo de nuestros hermanos latinoamericanos, que supieron librarse del yugo español. ¿Pero qué ocurre? Encarcelado por el general Weyler, Secundino marchó después al exilio y solo volvió a Tenerife para morir allí en... El estallido de la Primera Guerra Mundial acabó con la reactivación económica de las islas, que se vieron sumidas en una nueva crisis. Y volvió a planear el fantasma del hambre. Por cierto, ¿qué hambre? Acabo de terminar. Hasta la próxima, amigos. Para ir construyendo el mañana y soñar un futuro mejor, has de mirar en tu interior, desandando el caminar del sol. Pasaremos la prueba del humo, demostrando astucia y valor. Cara y Jonay nos mostrarán su secreto de amor, bajo una luz de cable y sal que en la fasca brilló. Para ir al país de tus sueños, para hacer realidad la ilusión, no has de buscar lejos de aquí. Mira solo a tu alrededor, hay un roque que besa las nubes y un volcán que se alza hasta el sol. Ecos de paz susurrarán por el viejo salmón. Sobre el mar la raza va, dando al viento su voz.